en el transcurso de la mañana. Vamos a meternos en nuestra primera entrevista del día, un tema del que hemos hablado mucho, bastante, aquí en la mañana del centro y que tuvo un nuevo capítulo el día jueves. Obviamente el viernes por una cuestión de veda electoral no lo pudimos tratar ni lo quisimos tratar, pero en el día de hoy dije este fin de semana vamos a buscar algún representante, o en este caso una representante, que nos pueda hablar al respecto de todo lo concerniente a la ley de discapacidad, del veto y de este rechazo para con el veto y en definitiva que se termine aprobando la ley. Gabriela Troyano, ¿cómo estás? Buen día, aquí Eduardo te saluda nuevamente desde Radio del Centro de Chivilcoy. Gracias por conectarte con nosotros. Hola, buen día. No, es un gusto. Gabriela, bueno, es presidenta de REDI. Bueno, es con quien venimos siguiendo también el tema de la ley de emergencia en discapacidad, que insistimos, bueno, el jueves tuvo un nuevo capítulo favorable en este caso, ¿no? Porque el Senado también terminó rechazando el veto. Las sensaciones, Gabriela? Bueno, la sensación es de alegría, porque la verdad es que es un acto de justicia. Ahora se tiene que, el Ejecutivo tiene que derivar los fondos necesarios para el cumplimiento de la ley de emergencia. También hay toda una situación bastante compleja con la suspensión de las pensiones que se vienen realizando, porque nosotros ya lo hemos dicho, lo hemos denunciado anteriormente, de que no llegaban las cartas, las comunicaciones no eran precisas, no se le decía a las personas con discapacidad que tenían que llevar. Bueno, y esto ha ocasionado, por supuesto, que múltiples situaciones de personas con discapacidad, con distintas discapacidades que han perdido la pensión, así que, de hecho, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Discapacidad, este martes se van a tratar proyectos que tienen que ver con esto, ¿no? Con suspender una auditoría y suspender la suspensión de pensiones porque no cumple con el debido proceso. Hay un montón de irregularidades. Bueno, saltó ahora el viernes una denuncia penal que hizo un médico de Pergamino, el doctor Peñalosa, que le utilizaron su matrícula en Misiones para dar de baja pensiones. O sea que hay muchísimas irregularidades y muy complejas, digo, son delictivas, son ilegales, ¿no? Prácticas ilegales, con lo cual esto tiene que haber una resolución eh, en este sentido. Bueno, aquí el jueves, amén de tener algunos conversatorios, el jueves también hubo movidas acá en Chivilcoy, seguramente las hubo también en otros puntos del país, no solamente de personas con discapacidad o familias, a quienes impacta directamente, sino, bueno, de profesionales de la salud que trabajan con la discapacidad. Exacto. Sí, profesionales, los profesionales quizás son uno de los más afectados, digo yo, porque eh, cobran cifras, la verdad es que no pueden vivir, muchos terminan cambiando su trabajo para poder dar de comer a la familia y con la implicancia que tiene eso en el sector de las personas con discapacidad, porque contar con profesionales capacitados para la atención no es fácil conseguir, no es sencillo y la verdad es que están muy mal pagos. Por eso también creo que las movilizaciones que se dieron en todo el país fueron, el común eran que estaban prestadores profesionales, familias y personas con discapacidad. Entonces, el valor que tiene esto es tan importante que creo que esto se reflejó tanto en la Cámara de Diputados con la Cámara de Senadores y es inentendible cómo el gobierno nacional no toma nota de esta situación, eh, que en el medio están las denuncias también de los audios Sí, donde se además. cobraban, el gobierno decía que no había plata para discapacidad y cobraban coimas por los medicamentos de las personas con discapacidad, con lo cual eso es una perversidad y de eso es como que está hermético, ¿no? No se habla nada, o sea, cuando lo hace otro está mal, pero cuando lo hacen ellos no está mal. ¿Cómo es la situación?
Creo que esto es lo que la ciudadanía se pregunta y las personas con discapacidad, las familias y todo el sector, digamos, los talleres protegidos también, que cobran las personas con discapacidad que trabajan ahí 28.000 pesos. Sí. Bueno, todo esto genera una indignación muy grande, pero también angustia e incertidumbre, y las personas con discapacidad tienen miedo de hacer las denuncias, de acercarse a las defensorías del pueblo, de acercarse al municipio y reclamar, porque siempre después te piden, se no agotó la vía administrativa, y bueno, que no tengan miedo, porque peor no les puede ir, porque esto le corresponde por derecho, no es algo eh, que es una política que no responda a una situación de derecho. Es constitucional el derecho, porque la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es constitucional. Entonces, que se animen, que no tengan miedo, que llamen a las organizaciones, qué sé yo, ready.org.ar. No tenemos abogado, pero sí podemos asesorar, acercar. Estamos hablando también con la Defensoría General de la Nación para eh, que implementen en todas las defensorías atenciones a las personas con discapacidad. Hay veces, Eduardo, que no tienen acceso a Internet, no saben usar el correo electrónico, o no tienen celular, entonces todo es por vía digital, y si no hay un soporte, no hay posibilidad de que esas personas puedan ejercer su derecho, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros desde Redi estamos reclamando. Sé que por supuesto no se quería llegar a esta instancia, ¿no? De tener que tratar un veto, pero ¿en cuán importante se convirtió el tema de la discapacidad? Sí. Gabriela, te pregunto, ¿no? Porque hacía rato que, digamos, un veto no se le votaba en contra. Es que hay mucha crueldad en la decisión, porque hay muchas personas que no están accediendo a los tratamientos, con lo cual significa, con todo lo que significa eso, porque hay veces que rehabilitar una mano, una pierna, rehabilitar algo que es mover un dedo, lleva meses, pero cuando vos dejás de hacerlo, de hacer esa rehabilitación, lo perdés quizás en un mes. Entonces, y ni hablemos de aquellos tratamientos en lo que depende la vida de la persona o la situación que están viviendo las personas electrodependientes. Entonces, hay un montón de cuestiones que generan. Vos fíjate que generan esta situación de emergencia, ¿no? Vos fíjate que ya la Cámara de Diputados lo había votado con 2/3 y Sí. también el Senado con una mayoría casi absoluta. Con lo cual esto marca que no hay pocas leyes en el país que se hayan vetado. Fíjate, vetar algo que es tan sentido que llevó a que ambas cámaras voten por más del 2/3, ¿no? Sí, sí, Es sí, sí. como un capricho del Ejecutivo en este sentido, es como un capricho, y es de una crueldad tremenda. Creo que por eso también la ciudadanía, digamos, a los jubilados se juntan los miércoles, y los gasean, le pegan, digamos, es a los sectores en situación de vulnerabilidad más grande, digamos. A ver, un policía pegándole a una persona adulta mayor, digo, es realmente irrisorio, ¿no? Esto creo que corre a nivel mundial, y creo que más que prestigiarlos es un desprestigio absoluto. ¿Qué implica esta ley? Bueno, y cómo va a impactar ahora en las personas con discapacidad y a quienes La se ley involucran, ¿no? También las personas con La discapacidad. ley, claro, tiene dos puntos creo que cruciales. Uno es el tema de las pensiones, en donde establece el criterio convencional para el otorgamiento de las pensiones. Cuando digo esto, digo que la persona con discapacidad, que tiene su discapacidad certificada, le corresponde como acto de reparación una pensión no contributiva, en este caso
Si la persona trabaja y su sueldo es mayor, creo que a 2 salarios mínimos, entonces ahí se le suspende temporariamente, porque nosotros sabemos que las personas con discapacidad muchas veces es complicado la continuidad laboral, por, ya sea por tema de transporte. Vos fíjate que ahora, por ejemplo, con esta situación, el transporte que cobra, le pagan 500 pesos el litro de combustible, empieza a ralear la llevada de la persona con discapacidad, a los niños a la escuela, a los que tienen que ir a la rehabilitación, a la rehabilitación. Esto, digamos, muchas veces ocasiona que las personas con discapacidad sean despedidas. Y bueno, por eso la pensión tiene que ser algo que pueda fluir, digamos, que no tengan que esperar 5 años para que le devuelvan la pensión si perdió el trabajo. Claro. Que son cosas que son muy comunes que pasen. Entonces, bueno, la ley viene a reparar toda esa situación, Eduardo. Y en cuanto a los prestadores y profesionales, lo que viene a hacer es a establecer un método de actualización de los montos para que no queden en una situación que perjudica a todo el sector, ¿no? A las familias de los proveedores, de los prestadores, de los profesionales y también a las familias de personas con discapacidad. Bueno, recién mencionaste el tema laboral, ¿no? Y bueno, otro aspecto también, sí, sensible. Digo, porque muchos, por Claro, ejemplo, en las ciudades porque del interior, el trabajo se lo dan justamente las instituciones, los talleres protegidos, el Estado, en un cierto punto, pero bueno, está costando esa inserción laboral. claro, van de la mano, ¿cierto? Porque una persona que trabaja hace su aporte a la previsión social y bueno, está comprobado que si las personas con discapacidad trabajaríamos, le aportaríamos el 7% del Producto Bruto al país. Pero la realidad es que ni el Estado cumple con el cupo laboral del 4%, el Estado en sus distintos estamentos, sean municipales, provinciales o nacionales, y en lo privado no hay cupo y hay una gran barrera actitudinal, hay como miedo de las empresas, digamos, a contratar personas con discapacidad. Entonces esto es toda una situación muy compleja y fundamentalmente, Eduardo, para las mujeres con discapacidad, porque las mujeres con discapacidad que trabajan, por ejemplo, cuidando a veces a un sobrino, bueno, o ejerciendo tareas de cuidado en otros lugares, también le pagan menos que a una persona sin discapacidad. Y para acceder al trabajo formal, del total de personas con discapacidad que son contratadas, el 35% son mujeres y el resto varones. Con lo cual la Claro. diferencia también ahí se nota mucho, ¿no? Hablaste también del tema de los tratamientos, de las terapias. ¿Qué implica en la calidad Sí. de vida tenerlas que no tenerlas para una persona con discapacidad? Y bueno, es la calidad de vida de la persona con discapacidad. En los niños y niñas, por ejemplo, no tener un asistente escolar si lo requiere o un asistente personal le va a significar no poder aprender, no poder ir a la escuela, sociabilizar. Para aquellas personas, por ejemplo, que le sacan la pensión, le van a eliminar el programa Incluir Salud y con eso no le van a eliminar las rehabilitaciones y los tratamientos, sino que también le van a eliminar el acceso a los medicamentos de una. Entonces, es muy complejo. Hay un caso que es muy triste, muy extremo, pero que yo a veces lo cuento para que seamos conscientes a lo que podemos llegar, porque dentro de la normativa de las pensiones no contributivas, el gobierno actual puso que si tienen un abuelo que cobra una pensión, se tiene que hacer cargo del niño. Y hubo una abuela que cobraba su pensión, era la pensión mínima de 300.000 pesos, y tomó la decisión
de terminar con la vida del chico con discapacidad, de su nieto, porque lo veía sufrir, porque no podían darle los medicamentos y la atención que requería. Entonces, digo, fue una situación extrema que hasta la justicia la absolvió, pero digamos, tuvo que practicar una eutanasia cuando en el país está prohibido, pero por una situación extrema que el gobierno lo lleva a eso, o sea, es el mismo Estado quien lleva a las personas a esa situación, con toda la implicancia que después tiene para esa abuela haber tenido que hacer eso, No, ¿no? no, por O supuesto. sea, son casos extremos, pero en niños y niñas que depende de la atención temprana, que puedan caminar, que digamos, si requieren, por ejemplo, una operación cardíaca, que es común en las personas con síndrome de Down, el no tener acceso a eso le implica que su vida se acorte a los 11, 12 años. Entonces, estamos hablando de cuestiones que no son menores, son cuestiones muy importantes y muy graves. Está en juego la calidad de vida y la vida de las personas. Y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como cualquier convención o tratado de derechos humanos, habla de la calidad de vida inherente, de la dignidad inherente a la persona. Y justamente la calidad de vida y la dignidad inherente están muy vinculados, digamos. De esto se trata. Y parece que van a elecciones, asumen el gobierno, votan por la Constitución Nacional, pero no conocen lo que implica la Constitución Nacional. Entonces, también como ciudadanos y ciudadanos tenemos que pedir que se respete esto, ¿no? A veces uno dice, ah, bueno, una ley, nadie lo cumple. No, hay que salir a pedir que se cumpla. Y esto quedó demostrado que cuando pedimos que se sancione la ley de emergencia, todos unidos del sector de discapacidad, jubilados, bueno, se logró que salga, se logró superar un veto. Digo, entonces también en la conciencia de cada uno de nosotros, ciudadanos, ciudadanas, que nos abramos a ver eso, ¿no? Que manifestarse no está mal. Está bien si lo que pedimos es justo y está dentro de los derechos que la Constitución Nacional nos establece. Gabriela, ya se perdió, bueno, obviamente mucho tiempo, ¿no? Con el tratamiento, después con el tratamiento del veto. ¿Cuándo tienen que empezar a regir? O sea, ¿cuándo tiene que activar el gobierno nacional para, bueno, Ya, destinar los recursos? ya. Ya porque como ya se esperaron los 10 días para publicación de la ley y lo vetó, no se requerirían ahora esos 10 días porque ya pasaron. Claro. Con lo cual, el Ejecutivo tendría que ya estar disponiendo de los fondos necesarios para que las personas con discapacidad puedan acceder a los beneficios de las pensiones. Fíjate que este año se pidieron, en lo que va del 2024 y 2025, se pidieron más de 500.000 pensiones y solamente otorgaron 35.000. Y hablan de que en Argentina no pasó una guerra, y yo digo sí pasó una guerra porque tuvimos Malvinas, y muchos compañeros y compañeras excombatientes tienen una situación de discapacidad o discapacidad psicosocial o de salud mental, como muchos más lo conocen, y todo esto requiere tratamiento. Pero si vamos al INDEC, que son las cifras eh, que tenemos, las únicas que tenemos del 2010, que tienen un 10,2%, es el valor más bajo. Toda Latinoamérica tiene el 15% de personas con discapacidad. Argentina, si usamos ese descenso del 2010, el 10,2%, estamos hablando que tendríamos cerca de 5 millones a 6 de personas con discapacidad. Con lo cual, que existan 1.200.000 pensiones no es un número alto, es el 20% de lo que debería haber. Así que queremos que nos dejen de mentir porque también se miente y se estigmatiza a las personas con discapacidad.
Es mentira que se haya otorgado la pensión a la persona que presentó la radiografía del perro, que utilizan eso y la verdad es que lo único que generan para todas las personas que sabemos que no fue así, generan una incertidumbre, porque decir, si siguen manteniendo esto, a pesar de saber que en el expediente figura que no fue otorgado, ¿de qué son capaces de hacer? ¿Sí? Si actúan con tanta crueldad, eso es lo que nos preguntamos las personas con discapacidad, porque tampoco la justicia ha tenido una acción contundente con respecto a este tema. Nosotros desde Redi el día jueves de la semana pasada nos salió como representante legal la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y sumamos una demanda a la demanda de la Defensoría de Formosa para transformarla en colectiva, para transformar esa demanda en una demanda nacional de todo el territorio, en donde planteamos el tema de las auditorías porque no son accesibles, porque desde el principio se contrató a una empresa que es Andreani, que dijo que no iba a entrar a los barrios carenciados y el padrón de las personas con discapacidad en un 30% son personas que viven en una situación de vulnerabilidad y en barrios carenciados, con lo cual justamente a quienes se le está sacando la pensión son a aquellas personas que lo requieren con muchísima más necesidad, digamos. Eh, entonces, bueno, todo esto, la Defensoría del Pueblo nos avaló, nos patrocinó jurídicamente a Redi y fue presentado sumado a la causa de Formosa y le dio el carácter nacional. Bien. Pero hay otros antecedentes en Neuquén, en Córdoba, en Salta. Bueno, hay muchos antecedentes y en la Defensoría General de la Nación con respecto a este tema. Así que pedimos que se solidarice la justicia con las personas con discapacidad, que se, mm, que se que lean la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se empapen de todas las observaciones generales que el Comité de Naciones Unidas ha publicado, ha realizado, que son los elementos jurídicos vinculantes que hacen que las decisiones que tomen sean decisiones acorde a los derechos humanos y a la dignidad inherente de la persona con discapacidad. Gabriela, no me queda más que agradecerte como siempre por la gentileza de conectarte con nosotros. Sí, bueno, y ojalá que bueno, a medida que vaya avanzando el año podamos hablar de otras cuestiones un poco más simpáticas, ¿no? Pero está bueno también, así Sí. como esta ley nos permitió interiorizarnos y a la comunidad y a la ciudadanía, sí, de las cuestiones inherentes, como dijiste, a las personas con discapacidad. Obviamente uno lamenta que tenga que ser en estas circunstancias, pero por otro lado sirve para visibilizar también ustedes el trabajo que vienen realizando y también todo aquello que están necesitando hoy las personas con discapacidad. Muchas gracias por tu tiempo. Así es. No, gracias a ustedes. Un cariño enorme a la audiencia. Que sigas muy bien, muy amable. Gabriela Troyano charlando con Gracias. nosotros, la presidenta de REDI, que es la red de personas con discapacidad, para, bueno, comprender, entender un poco más de qué se trata esta ley, su implicancia y obviamente, bueno, también el pedido, ¿no?, de las personas con discapacidad, como asimismo también distintos profesionales que trabajan con ellas, si la necesidad de contar con esta ley y que ya se ponga en práctica, después de tantos idas y vueltas que tuvimos y tanto tiempo que se perdió en el camino. Hacemos una tanda en la mañana del centro y ya